El accidente del buque escuela Cuauhtémoc, que chocó por una aparente falla mecánica el sábado pasado en la noche contra el puente de Brooklyn, con imágenes terribles que han sido vistas en todo el mundo, sigue generando todo tipo de reacciones. Mire usted, lo del buque escuela es sin duda un accidente, debe ser entendido así, como un accidente, y dudo mucho que sea, como algunos dicen, un simple acto de negligencia. A ningún capitán de una nave de estas características va a actuar negligentemente sin que tenga una falla mecánica que lo lleve a que ocurran este tipo de cosas. Es un accidente, pero es un accidente que debe ser investigado en México y en Estados Unidos, donde se deben deslindar responsabilidades porque las tiene que haber, tanto de los mandos del buque escuela como la de la Capitanía del Puerto de Nueva York. Porque más allá de cualquier otra cosa, ahí murieron dos cadetes de apenas poco más de 20 años, un hombre y una mujer, dos jóvenes cuyas familias tienen, Viviana, que tener respuestas. Sí, Jorge, y bueno, se perdió, además de estas vidas humanas, que es una tragedia que se pierdan, se perdió un buque escuela que fue un orgullo de México, que cruzó durante décadas todos los mares del mundo y fue la imagen de México que hoy queda invariablemente lastimada. Así fue como chocó el buque escuela Cuauhtémoc de la Secretaría de Marina contra el puente de Brooklyn en Nueva York la noche de este sábado. De acuerdo con el reporte, 277 personas iban a bordo y en tierra cientos de turistas y neoyorquinos presenciaron el accidente. I was crossing the street by the Esplanade and I saw the boat going towards the Brooklyn Bridge. Non-stopping, and then all the top crashed. Dos cadetes fallecieron, otros 20 tripulantes resultaron lesionados, pero hasta este lunes solo 2 cadetes reciben atención médica en el Hospital Bellevue. El almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, ofreció sus condolencias. Este lunes, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos ofreció una conferencia de prensa sobre el choque del buque escuela Cuauhtémoc en Nueva York. Informaron que las investigaciones podrían tardar de 1 a 2 años en concluir. Sin embargo, presentarán un informe preliminar en 30 días. We will look at the status of the engine, we'll look for any failures, we'll look for engine inspections, and we'll talk to the crew on what may have possibly occurred with the engine. And additionally, if the engine has any sort of ECM or electronic control modules, we'll grab that electronic evidence as well. We'd like the captain of the ship, and there's some other crew members we want to do, but we haven't had that chance. And again, we are not determining a probable cause, and we're not going to speculate about one because we haven't gathered enough information yet. We're just at the beginning of gathering the factual information. Aclararon que no existen daños significativos en el puente de Brooklyn. They have affirmed at this point that there is no significant structural damage to the load-bearing elements of the bridge. Por lo pronto, regresaron a México 172 cadetes y 2 oficiales que se encontraban en el buque Cuauhtémoc. El 6 de abril, el buque escuela Cuauhtémoc zarpó del puerto de Acapulco. Su itinerario completaba escalas en 22 puertos de 15 países, un recorrido de 254 días. El velero llegó a Nueva York el 13 de mayo. Se dirigía a Islandia como parte del crucero de instrucción bicentenario de la consolidación de la independencia en la mar, una actividad que es parte de la formación de los marinos. Y la presidenta Sheinbaum pidió que no se politizara este accidente y dijo que quienes lo hacían eran unos mezquinos. Ahora, ¿cómo catalogo yo este ataque que recibió pues la Secretaría de Marina y el gobierno? Mezquino. No tiene otro adjetivo. Es mezquindad. Es verdad, no se debe politizar un accidente, pero tampoco se debe utilizar un buque escuela tan significativo, tan paradigmático para todos nosotros como el buque escuela Cuauhtémoc, para hacer proselitismo y además un proselitismo más falso y más barato posible. Vea usted. No olviden este 1 de junio salir a votar
pues nuestros jueces y magistrados. Es muy necesaria el voto para que tengamos la mayoría y así ya ir poco a poco saliendo de este estancamiento que tenemos con los jueces corruptos. Principalmente estamos con Lenia Batres, que es la número 3, César Mario Gutiérrez Priego con el número 49. Te invito a que salgas a votar por Isaac de Paz. ¡Viva México! Eso es politizar. Eso es utilizar algo que como todos, como el buque escuela, que es una institución del país, que es de todos, para hacer el peor proselitismo. Se habla de Morena, se habla de cosas absurdas. Votemos por Morena, votemos para tener la mayoría en el Poder Judicial. Se habla de candidatos. Dijo la presidenta, bueno, que cualquiera puede visitar el buque escuela y podía visitar el buque escuela y tomarse un video y subirlo a redes. Sí, pero presidenta, usted tendría que haberlo descalificado. Tendría que haber dicho, eso no se hace. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque eso también es precisamente lo que se castiga. Es un acto de mezquindad política y de utilización de instituciones del Estado mexicano, porque son del Estado mexicano, para hacer proselitismo. El accidente del buque escuela es eso, es un accidente terrible, lamentable, donde se perdieron vidas humanas, donde debe haber una investigación, como dicen las propias autoridades estadounidenses, que podrá tardar mucho tiempo en sus detalles técnicos, pero que en sus preliminares tendrá que estar muy rápido y bien sustentada. Hoy se dijo también que la investigación en principio no sería pública, no entiendo por qué no puede ser pública por procedimientos y protocolos. No me parece que haya un procedimiento o un protocolo más importante que hacer público lo que pasó. Y no se puede admitir este tipo de proselitismo. ¿Por qué? Porque simplemente, lisa y llanamente, no es legítimo y tampoco es legítimo terminar aprovechándose de una catástrofe como esta. Sí, Jorge, y son dos cosas completamente diferentes. Uno es este accidente terrible que tuvo el buque escuela Cuauhtémoc. Mañana le vamos a presentar, no tuve la oportunidad de hacer un recorrido en este buque, en verdad es emblemático. Y bueno, una cosa tristísima es lo que sucedió con este buque y otra cosa es hacer el proselitismo de esta manera. Cuando esta señora dice, hay que votar por jueces y magistrados para tener la mayoría, ¿cuándo se ha escuchado que se necesita la mayoría para jueces y magistrados, al menos de que los quieran al servicio del poder? Ese discurso sirve para las elecciones, para tener mayoría en el Congreso, en el Senado, pero no para tener mayoría, no deberían de tener mayoría en el Poder Judicial, como vamos a ver. Decían ahora en la mesa que finalmente quien va a llegar a votar es la gente que la puedan movilizar. ¿Quién va a estar en esas boletas? Ya se filtraron de todas maneras o se le dio el visto bueno a las personas desde el Senado que quisieran o que pudieran participar en esa boleta. Sí, es lamentable, es muy triste lo que sucedió con el buque Cuauhtémoc, pero es más lamentable que se esté utilizando ese, como bien dice Jorge, buque emblemático de todos los mexicanos para hacer un proselitismo tan barato y tan corriente como ese que estuvimos viendo. No se vale. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y en Michoacán, en Chinicuila, un enfrentamiento dejó eliminados a 12 sicarios mexicanos y colombianos del cártel Jalisco Nueva Generación. Así estuvieron las cosas. Son 9 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Fueron detenidos durante un operativo realizado el pasado 17 de mayo, encabezado por elementos de la Marina, quienes se enfrentaron con los delincuentes, dejando 3 marinos heridos y 12 criminales abatidos. Entre los detenidos había exmilitares colombianos, con conocimiento en el manejo de armamento de alto poder y tácticas de guerra. Todos trabajaban para la célula delictiva denominada Los Indestructibles, liderada por el Yogurt, uno de los operadores regionales del cártel Jalisco. El grupo utilizaba equipo táctico tipo militar, con el logo del Señor de los Gallos, Nemesio Ceguera Cervantes, y con el alias de su líder, el Yogurt.
Chinicuila es uno de los municipios que el cártel disputa en Tierra Caliente a células locales y que se extiende hacia Aquila y Sinapecuaro. Días después, en la carretera Zitácuaro-Tuzuntla, al menos 3 vehículos fueron incendiados durante un enfrentamiento entre miembros del crimen organizado en Benito Juárez, Michoacán. Los sicarios utilizaron explosivos y abandonaron las unidades calcinadas a la altura de las localidades de Guanoro y Los Zapotes. Medios locales señalan que se trata de la disputa que mantienen el cártel Jalisco y la familia michoacana. En otro estado, en Culiacán, Sinaloa, también hubo un operativo. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer a través de redes sociales que en 3 acciones operativas realizadas por elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron a 11 personas que formaban parte de una organización criminal relacionada con homicidios, resguardo de armamento y hechos violentos en la entidad. Durante los operativos se aseguraron 10 armas largas, vehículos y equipo táctico. Medios locales apuntan a que se trata de integrantes de los Chapitos, que entre los capturados hay 3 menores de edad. Estas detenciones se dan en medio de un nuevo enfrentamiento en Nabolato, Sinaloa. Ocurrió esta tarde. Bueno, estos 2 hechos, uno en Michoacán y el otro en Sinaloa, tienen mucha importancia. El de Michoacán, porque ahí esa zona donde se dio este enfrentamiento, donde mueren 12 integrantes de esta célula criminal y otros 9 son detenidos, es un centro neurálgico para el cártel Jalisco. ¿Por qué? Porque ahí, desde ahí se opera Colima, se opera Michoacán, se opera Jalisco. Es un punto también de contacto donde pueden llegar para ir hacia el centro y el norte del país, tanto desde el puerto de Manzanillo como desde el puerto de Lázaro Cárdenas. Esta célula era una de las más importantes que tenía el propio cártel Jalisco Nueva Generación. Es importante también, ¿por qué? Porque se demuestra que aquello de los abrazos y no balazos ha quedado archivado. Cuando hay agresiones de grupos criminales, se utiliza utilizando la fuerza del Estado. Se lo debe destacar. En Sinaloa, la detención de toda una célula de 11 elementos de los Chapitos está confirmando cómo poco a poco esa organización criminal encabezada por Iván Archibaldo Guzmán está siendo cada vez más desmantelada, cada vez más golpeada por sus adversarios de los Mayitos y por las autoridades que le han dado golpes durísimos. Hay que registrar estos 2 hechos porque son muy importantes en la estrategia de seguridad que se está siguiendo. Al mismo tiempo, en Tlaquepaque, en algo que fue lamentable este fin de semana, fue asesinado Carlos Amador Chabela, un instructor mexicano, pero instructor internacional en temas de seguridad, que acababa de dar un curso junto con otros instructores en la Universidad Policial de Jalisco. También habían colaborado en programas de la Embajada de Estados Unidos. Uno de los agredidos era un agente, que se supone que es ex agente del FBI. Estaban dando cursos en la Universidad Policial. Terminando el curso, se fueron a comer unos tacos y ahí fueron atacados por un comando de grupos criminales en un evento que pasó prácticamente de noche y que sin embargo tiene enorme gravedad. Un ataque en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Sujetos armados arribaron a una taquería sobre la avenida Santa Rosalía de la colonia residencial La Soledad y dispararon contra 6 comensales. Ocurrió la noche del viernes 16 de mayo. 4 de las víctimas resultaron heridas y 2 fallecieron. Se trata de César Guzmán, presidente de Asís Internacional Capítulo Occidente, organización dedicada a la consultoría y capacitación en seguridad. Guzmán también había sido comandante del Grupo Lobos en la Policía de Guadalajara y jefe de escoltas de Aldo Mojardín en 2006. La otra víctima es Carlos Amador Chabela, quien fue funcionario hidalguense y posteriormente instructor internacional. Formaba parte de un equipo de consultores especializados en materia de seguridad y había viajado a Guadalajara con el fin de ofrecer cursos y profesionalización a corporaciones locales, incluyendo la Secretaría de Seguridad del Estado y la Policía de Zapopan. Los hechos se dieron luego de culminar un curso de capacitación en la Universidad Policial de Jalisco.
En un principio, versiones periodísticas indicaron que los dos instructores colaboraban con la representación diplomática de Estados Unidos. Sin embargo, el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara se pronunció ante el ataque. En un comunicado precisaron que, aunque ambos instructores habían participado previamente en actividades de capacitación dirigidas al personal de la embajada, en el momento del ataque no se encontraban vinculados laboralmente con la misión diplomática. Al respecto, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que existen 4 líneas de investigación abiertas para esclarecer el crimen. Tenemos ya varias pistas de los agresores. Se están siguiendo 4 líneas de investigación distintas. Y bueno, pues será muy importante dar con los responsables de estos hechos. Estamos colaborando con el gobierno federal en la investigación. El gobernador también informó de una tercera persona, identificada como Pablo Caguijal del Ángel, que resultó gravemente herido y que actualmente se encuentra estable. Además, subrayó que el ataque fue directo contra las víctimas. Mientras la investigación continúa, el caso ha generado preocupación no solo por el perfil de las víctimas, sino por la creciente violencia en la región metropolitana de Guadalajara. Y detuvieron en Jalisco a Alfredo Aguirre, alias El Conejo, jefe de la plaza del cártel Jalisco Nueva Generación y uno de los principales generadores de violencia en Zacatecas. A este hombre lo acusan de extorsión, de cohecho, de asociación delictuosa y fue durante su captura que iba acompañado de Isidro Guadalupe Martínez, alias El Chilo. Al Chilo y a él les aseguraron armas largas, cartuchos, cocaína y metanfetaminas. Y bueno, imagínese usted, este tal El Chilo no era un sicario, era el jefe de la policía municipal, ahí en Zacatecas, en un municipio ahí cercano a Fresnillo. Y hoy entregó a la presidenta Sheinbaum sus cartas credenciales el nuevo embajador de los Estados Unidos en México, el señor Ronald Johnson. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional las cartas credenciales del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. El diplomático iba acompañado de su esposa, Alina Johnson. A su salida de Palacio Nacional se limitó a saludar a la prensa desde dentro de su vehículo sin hacer declaraciones, mientras que en su cuenta de X escribió que trabajará estrechamente con el gobierno nacional con las prioridades de seguridad, la frontera y la migración. Nuestra relación con ustedes, con México, es de gran importancia. No hay otra en el mundo que tenga mayor impacto en las vidas de nuestros pueblos. Somos más que socios, somos vecinos y amigos. Compartimos nuestra integración económica y lazos culturales. El militar retirado y experto en inteligencia llegó al país el pasado 15 de mayo. Su regreso a la diplomacia se da en medio de temas delicados sobre las relaciones bilaterales, como la declaración de Estados Unidos de calificar terroristas a los cárteles mexicanos, de los anuncios de aranceles, el cierre de la frontera al ganado proveniente de México por el gusano barrenador, el Tratado de Aguas de 1944 y las cuotas compensatorias al jitomate mexicano. Además de Johnson, la presidenta recibió las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Argelia, República Dominicana, de Colombia y de Eslovaquia. Bueno, bienvenido, señor Ronald Johnson. El embajador Johnson no es ningún improvisado. Sí, su nombre que viene de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de las áreas de inteligencia de la CIA. Ahí trabajó 40 años. Pero es un hombre, lo que me describen quienes lo conocen, es un hombre que sabe a qué viene, cómo viene y cuál es lo que quiere lograr. Después podrá tener diferencias o no con él. Es un hombre que va a poner el acento en muchos temas, pero lo va a poner sobre todo en la seguridad. Y en la seguridad hay un capítulo que también tenemos que abordar. En días pasados insistió mucho en las diferencias, las rupturas entre la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Marina. No hay una ruptura en el Gabinete de Seguridad. Podrá haber diferentes opiniones, podrá haber diferentes puntos de vista, diferentes experiencias. Los hombres, el general Trevilla tiene 20 años más que Omar García Harfuch, tienen diferentes carreras, diferentes experiencias generacionales, pero no hay una ruptura en el Gabinete de Seguridad. Más allá de eso, el Gabinete de Seguridad, de los distintos gabinetes que funcionan en el gobierno federal,
parece ser, por lo menos hasta ahora, el más sólido y el que mejores cuentas le está rindiendo. Yo sé que la situación de seguridad es crítica, dificilísima, pero por lo menos se la está atacando, algo que no se hizo en el pasado inmediato. Entonces, querer generar esas rupturas y esas divisiones en forma mediática, en forma de chismes, en forma de temas ya subidos a las redes, es una estrategia para debilitar el único gabinete que realmente funciona y donde se apoya, porque esa es la verdad, buena parte de la estrategia y del futuro estratégico del país. Y habrá que ver si todos estos chismes de que hay una ruptura dentro del gabinete de seguridad, que como bien dice Jorge, es de los muy pocos grupos que está funcionando dentro del gabinete de Claudia Sheinbaum y donde ella se recae y se sostiene bastante, habrá que ver si todos esos fuegos amigos no son dentro de los mismos detractores que están adentro del gobierno. Una tragedia. Y vamos a otro tema. La CENTE sigue con sus bloqueos y toma de casetas donde cobra, pero para quedarse con el dinero. Además de todo, si usted pasa por esas casetas sin que le den el ticket, ¿sabe qué? No va a tener seguro si algo le pasa en la carretera. Y pasan los sexenios, cambian los presidentes y la coordinadora sigue con lo suyo. Acaparar espacios, pedir dinero, pedir presupuesto de más. Y esto lo hace intimidando y chantajeando. Vencemos, vencemos, ni cadenas habrá que romper. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación siguen ahorcando a la zona metropolitana del Valle de México con sus manifestaciones. Ni un paso atrás, firmes y dignos hasta que se vea la solución a nuestras demandas. Desde la mañana de este lunes, tomaron la caseta en Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca. Según ellos, daban paso libre a los automovilistas, pero lo cierto es que exigían el pago de 100 pesos para dejarlos continuar su viaje. También tomaron la caseta San Marcos en la México-Puebla y la de Tepoztlán en la México-Querétaro, todas con conexión para entrar o salir de la Ciudad de México. Los integrantes de la coordinadora insisten en un aumento del 100% a su salario que exigen, dicen ellos, desde hace 45 años, pero no se los dan. También piden derogar la ley del ISSSTE 2007, entre otras demandas que pocos conocen. Y nuestro salario dista mucho de llegar a un salario digno profesional. Los salarios raquítico es crítico, por ello el 9% no satisface nuestras demandas. Luego de más de 5 horas, los integrantes de la coordinadora regresaron a su plantón. La jornada de protestas fue una de las más realizadas en los últimos días, luego de instalar su campamento en el Zócalo capitalino el 15 de mayo. Lo cierto es que sea cual sea la administración federal en turno, la coordinadora sigue con la vieja fórmula que les ha permitido acaparar espacios de poder, dinero y presupuesto. Se reúnen, marchan y bloquean para mostrar el músculo de su numeroso gremio. Los más perjudicados son al menos 400,000 alumnos en distintas entidades que están sin clases y así seguirán durante el paro indefinido. También los comerciantes del centro histórico de la Ciudad de México denuncian que la venta ha caído 60% desde que se instaló el plantón y el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño estima que las pérdidas rondan 600 millones de pesos al día, además de las afectaciones que los ciudadanos y empresas de la capital sufren por bloqueos y desmanes. Bueno, esto lo estamos viendo desde hace sexenios, y lo que están haciendo es tomándole el pulso a la presidenta Sheinbaum. Si la presidenta acepta esto y sigue dando las cosas que pide la coordinadora, la van a estar extorsionando todo el sexenio. Mientras tanto, en Estados Unidos sigue adelante el plan fiscal de Trump, entre cuyas medidas está el cobro de un arancel de 5% a las remesas que personas que no tengan documentos migratorios en línea van a tener que pagar. Va a ser casi imposible frenarlo porque tiene todos los condicionantes, ese plan fiscal que incluye este arancel a las remesas, todos los condicionantes que quiere tener y prometió Trump en su campaña electoral. Los
republicanos del Comité de Presupuesto de la Cámara Baja de Estados Unidos reviven el plan fiscal y gastos del presidente Donald Trump, que incluye un gravamen del 5% a las remesas. El viernes, el ala más conservadora del partido echó abajo el ambicioso proyecto de ley al exigir más recortes al gasto. Sin embargo, los liderazgos lograron convencerlos y la noche del domingo alcanzaron una victoria con 17 votos a favor, todos republicanos, y 16 en contra, todos demócratas. Ahora el proyecto pasa al Comité de Reglas y muy probablemente el jueves al Pleno. De las 1.116 páginas del plan fiscal y de gastos, 9 se refieren a la propuesta para gravar las remesas que, según el proyecto, comprende a todos los extranjeros presentes en Estados Unidos, incluyendo personas indocumentadas con residencia permanente y con visa de trabajo o turismo. Solo los ciudadanos de la Unión Americana estarían exentos. De acuerdo con el Comité Conjunto de Impuestos del Capitolio, el gravamen de 5% a las remesas generaría una recaudación de $22,000 millones entre 2025 y 2034. Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la medida violaría los acuerdos de impuestos entre ambas naciones. Vamos a seguir tratando de convencer a los congresistas de que no es algo bueno. Afecta a México, pero afecta también a los Estados Unidos. Y lo que queremos es la mejor relación posible y que las familias que reciben sus remesas aquí la reciban completa, que no haya esta disminución y que se respete el convenio que se firmó hace algunos años entre México y Estados Unidos. El viernes, el canciller Juan Ramón de la Fuente informó que el gobierno de México envió una carta al comité encargado de revisar la propuesta. Vamos a dar la mejor defensa que se pueda en términos políticos, en términos legales, si se pueda, porque no nos parece que esta medida con fines recaudatorios de los Estados Unidos afecte a una porción muy importante y muy sensible de nuestros connacionales. En 2024, México recibió más de $64,000 millones en remesas, lo que representó que se estableciera un récord histórico. Nuestro país fue el segundo mayor receptor de remesas en el mundo. Bueno, pues nosotros ya nos vamos, se nos vino el tiempo encima, pero muchísimas gracias por habernos acompañado y mañana tenemos una cita muy puntual aquí en punto de las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.